Señor, esta preciosa tarde, una tarde agradable, linda, bonita, para poder alabar y glorificar el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta preciosa tarde, si está conmigo, démonos motivos, démonos razones. Sé que cada uno de nosotros ya traemos razones o motivos para venir a la casa del Señor. Muchos venimos agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Muchos venimos con una petición, con alguna carga, con alguna tribulación. Muchos venimos quizás con ansiedad, con preocupaciones, con incertidumbres. Pero qué bueno que hemos llegado esta preciosa tarde a la casa del Señor para poder encontrarnos con Él, reconociendo que Él es el Todopoderoso. Dicen las Sagradas Escrituras que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Hay un Dios. Amén. Y cuando nosotros pensamos y reconocemos nosotros que ese Dios Todopoderoso nos creó, y ese Dios Todopoderoso nos creó con un diseño para poder nosotros administrar, para poder nosotros tomar control de todo lo que nos rodea. Es lo que ese fue el diseño original que el Señor hizo para sus hijos, para su creación. Pero por alguna razón esa imagen fue perdida, fue tergiversada. Pero esta tarde, cuando nosotros creemos y reconocemos que ese Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario y tomar nuestro lugar para volvernos una vez más nosotros a esa creación original, es donde entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Amén, así es. Cuando entendemos que Dios es con nosotros, entendemos. Entonces es ahí cuando nosotros venimos y agradecidos delante de Él, venimos esta tarde a agradecerle, a reconocerle, y sabemos que por cuanto Él es el creador, el Dios soberano, podemos nosotros humillarnos, postrarnos, arrodillarnos y decirle: tú estás en control. Esta tarde, si estás conmigo, trajiste tu Biblia, esta tarde tu device, o si no hay Biblias en la parte de atrás, me parece, en la parte de atrás, bienvenidos sean. Esta tarde es un privilegio, la verdad, ver a mis hermanos que esta tarde ya se han hecho presente. Salmo 147. Vamos a leer el Salmo 147, verso 1 en adelante. Tengo la versión de las Américas de esta preciosa tarde y vamos a leerlo para gloria del Padre, del Hijo y con esa unción de su Espíritu Santo. Salmo 147, verso 1. Psalms 147, verse 1 en adelante. Cuando lo encuentres, me indica con un amén. Leemos el Salmo, nos damos una razón, motivos para poder estar en la casa del Señor y alabar y glorificar al Señor. Sé que no ha sido fácil llegar esta tarde, pero gloria al Señor, ya estamos esta tarde dispuestos para bendecir y exaltar su nombre. Salmo 147, verso 1, dice la letra de la siguiente manera. Empieza diciendo: aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Amén. Porque agradable y apropiada es la alabanza. Amén, así es. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Dios y muy poderoso. Amén. Su entendimiento es infinito. Amén. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad al Señor con acción de gracias. Cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para toda la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen. El Señor favorece a los que le temen. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí esta tarde? Amén, así es, aleluya. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia.
Alabad al Señor, oh Jerusalén. Alabad a Dios, oh Sión, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Manda la nieve como la lana, esparce la escarcha la cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas les han conocido. Aleluya. Oremos esta tarde, demos gracias al Señor, ya que estamos como congregación, ya que hemos agradecido de una manera individual, ahora como congregación, como pueblo, vengamos delante de su palabra, con palabras de oración. Padre y Dios bueno, venimos delante de su presencia esta tarde, dándole gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque individualmente venimos a decirte gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí tu gracia, tu favor, tu amor nos ha sostenido, Señor. Hemos llegado a esta tarde reconociendo, Señor, que usted nos ha llamado, que usted nos ha elegido, que usted nos ha escogido a ser parte de este cuerpo maravilloso que ha sido lavado por la sangre preciosa de Cristo, que es su iglesia, y que usted categóricamente afirmó que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella. Usted prometió que nos da esa paz que el mundo nos ha negado, una paz diferente, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso esta tarde congregamos en este lugar para reconocer su señorío, para reconocer su majestad, Señor. Reconocemos y alabamos y glorificamos su nombre por todas las maravillas del pasado, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y también, Señor, podemos postrarnos y arrodillarnos delante de usted por lo que usted es, Señor. Porque no hay otro Dios alto, sublime, todopoderoso como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a usted, Señor, le place, es su voluntad, Señor amado, que vengamos delante del Rey de los Reyes, al cual hemos confesado como nuestro Señor, que le honremos como a usted. Por eso esta tarde rendimos nuestras coronas delante de usted, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, en el nombre precioso, Señor. Nos presentamos, Señor, consagramos este lugar, consagramos, Señor bendito, este lugar, Señor, para su gloria y para su honra. Bendiga todo lo que vamos a hacer esta tarde, Señor. Señor, retire, Señor, todo aquello que estorbe la vida de mis hermanos, para que solamente nos concentremos esta tarde en el agradecimiento, Señor. Padre, en tus manos ponemos la alabanza, Señor, que pueda llegar delante de su presencia como un aroma agradable, Señor bendito, como un perfume, para que su presencia pueda descender, Señor, y usted pueda inclinar su oído, Señor, y llevar a cabo toda petición que hemos traído, la razón por la cual hemos venido, Señor bendito. Y usted pueda consumir toda ofrenda, todo sacrificio esta tarde, Señor bendito. Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, delante de usted, Señor, ponemos tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, Señor, para que esa palabra, Padre bendito, pueda hacer lo que la lluvia, lo que la nieve hace a la tierra, y pueda llevar fruto. Prepara los corazones esta tarde, Señor bendito, para que podamos ser tierra fértil, y esa palabra la podamos oír, la podamos entender y la podamos poner por obra, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza le pertenece. Gracias te damos. Dele fuerte el aplauso al Rey de los Reyes y Señor de señores. Adoremos, pues, entremos en su lugar santísimo para bendecir y exaltar su precioso nombre. Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Bienvenido a este lugar, a rendir un culto de adoración. A eso hemos venido, Señor, aleluya. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí.
corazón rebosa de palabras nuevas. Dedico a ti esta canción. Oh sí, Señor bendito, alabado, alabado. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Solamente a ti, Señor. Oh Señor, mi corazón rebosa de palabras nuevas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. De los hijos de los hombres. Oh sí, Señor precioso, maravilloso. Tu trono es eterno, reinas para siempre. Lleno de justicia y amor. El deseado de las naciones. El santo de tu reino es el siempre eterno. Lirio de los valles. Oh Dios, eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. De los hijos de los hombres. Aleluya, gloria a su nombre, Señor. Corazón rebosa de palabras nuevas. Dedico a ti esta canción. Oh sí, Señor. Los labios cantarán esta poesía a ti. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Oh sí, Señor, maravilloso eres tu Padre. Eres el más hermoso. De los hijos de los hombres. Oh sí, Señor bendito, maravilloso eres tú. Trono es eterno, reinas para siempre. Reciba la gloria, Señor. Lleno de justicia y amor. Oh sí, Señor. Todopoderoso, Señor. Santo es el reino, es el siempre eterno. Oh Dios, Padre. Proclamarlo, Señor. Oh sí, Señor bendito, alabado, exaltado, mi Dios por Aquí tu estamos, Señor bendito. Aquí estamos. Así es, amén. Gloria al Señor. Dispuesto ante ti para adorar.
Señor Tu Jesús. vida en la cruz del Calvario. Gracias, bendito. Aleluya, Te gracias. amo a ti. Oh, aleluya. Y no hay nadie como tú. En todo el universo no hay nadie como tú. Oh sí, Señor. Señor, te amo a ti. Señor, yo te amo a ti. Y no hay nadie como tú. En todo el universo no hay nadie como tú. Oh sí, Señor. Lo creemos. Señor, te amo a ti. Bendito tu nombre, Señor. Señor, yo te amo a ti. Y no hay nadie como tú. En todo el universo no hay nadie como tú. Oh sí, papito precioso, aleluya. Aleluya. Te amo a ti. There's no one like you in the whole universe. I want no one like you. Oh Lord, I'll trust on you. Oh sí, Señor, te adoramos. Santo es su nombre. Oh papito precioso. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dame su presencia esta tarde, Señor bendito. Ven, Espíritu, Todo aquel que vino a desearnos, lléname, Señor, Señor. con tu preciosa unción.
Hazte sentir en este lugar, Padre mío. Déjanos salir diferentes, Señor, de cómo entramos, Padre Santo. Que tu sea su nombre, Padre mío. Santo, santo, santo. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Sí, amén. Qué momento los que disfrutan nuestra alma. Amén. Cuando somos invitados por nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén. A apartar un tiempo, a apartar nuestro corazón, amén, para venir a este lugar, a dedicarle
un tiempo a nuestro Dios, a dedicarle a nuestro Dios un momento donde en ese reconocimiento que hay en la iglesia, en ese reconocimiento que hay en los que han sido rescatados de su mala manera de vivir, amén, en ese reconocimiento que hay en aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, de venir y ofrecerle un culto, un servicio de alabanza, de gloria, de honra, de adoración a nuestro Dios. Así es, aleluya. Alabado sea su nombre. Vamos a pasar a recoger a nuestra ofrenda. Tengo instrucción de pedirle a nuestro hermano José si nos hace el favor de pasar a este lugar, amén, y bendecir este lugar sirviendo a la iglesia, amén. Gloria a Dios. Amén, bendito Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros a darle gracias por esta semana, por las ofrendas, Amén. porque Dios es bueno. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, sigue siendo bueno, Señor. A pesar del Señor que te hemos ofendido, Señor, te ofendemos cada momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor, que vamos a hacer. Van a ser recogidas, Señor. Tú sabes, Señor, para qué van a hacer, Señor. Tú eres el único que sabe, Señor. Señor, que cada uno, Señor, lo dé con corazón, Señor. No viendo, Señor, al hermano, Señor. Solamente, Señor, tú sabes, Señor, provee al que no tiene, Señor. Y al que tiene, Señor, síguele dando, Señor. Tú sabes, Señor, el único propósito, Señor, es de glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios ha sido bueno con su iglesia, con su pueblo, amén. Y este es el momento donde la iglesia también alaba al Señor, pero con sus finanzas, amén. Nuestros hermanos de la iglesia se han propuesto en su corazón bendecir la iglesia y apartan de lo recibido de nuestro Dios, amén, para que siga siendo de bendición, amén, como lo ha sido para nosotros lo que Dios nos ha dado. Gloria a nuestro Dios. Te invito, hermano, a que un ratito meditemos en la palabra de nuestro Dios. Voy a hacer lo posible por ser breve, pero te pido de tu atención, amén. Antes de comenzar, Dios te bendiga, Dios te dé paz, amén. Dios sea contigo. Te invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio. ¿Va a dar la clase para qué dar clase para jóvenes? O va a haber una clase para los niños, para los jóvenes. Pueden pasar. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a la juventud de este lugar, amén. Y ojalá encuentren una palabra de bendición para sus vidas también, amén. De igual forma nosotros, Dios nos ayude a encontrar una palabra de bendición para nuestra vida. El libro, el Evangelio de Mateo, el último capítulo, capítulo 28, versículo 19 y 20, prácticamente la última parte del Evangelio del hombre de Dios Mateo, 28, 19 y 20. Con un amén me hacen saber cuando ya lo tengan mis hermanos, amén. Gloria a nuestro Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se dice así su Biblia? Amén. Una vez más, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Redentor, venimos delante de ti, Señor, con ese deseo, Señor, con esa hambre en nuestro corazón, Padre, de en esta tarde, Señor, escuchar una palabra que proceda, Señor, de tu boca. Una palabra, Señor, que venga de tus labios. Una palabra, Señor, que va a venir, Señor, a sacudirme, que va a venir, Señor, a
alentarme, Señor, una palabra que va a venir quizá a reprenderme, Señor, una palabra que va a venir, Señor, a animarme, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a seguir perseverando, Señor, a recordarme, Señor, que tú has sido bueno con nosotros, Señor. Una palabra viva, una palabra de vida, Señor, una palabra espiritual, Señor. Ese es nuestro deseo en esta tarde, Señor, que una palabra de esas venga, Señor, a edificar nuestro corazón, Señor, y venga a posarse en nuestro corazón, Señor, como una semilla, Señor, y que dé fruto, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Sé con nosotros, Señor, permítenos estar atentos, Señor, danos ese dominio propio, Señor, para en este lugar, en este momento, Señor, de una manera, Señor, espiritual, Señor, poder estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Dele la gloria a Dios, amén. Gloria a nuestro Dios. Te voy a dar un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Está relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Amén. Para conectar lo que platicábamos la vez anterior con lo que se va a hablar ahora. La vez anterior hablábamos de la condición del corazón de los que pastoreaban al pueblo de Dios. No sé si te recuerdas. A los profetas y los sacerdotes. Y citábamos la parte de Jeremías, donde Dios usa a este hombre de Dios, Jeremías, para hacerle llegar al pueblo una palabra. Amén. Una palabra que viniera a despertarlos de ese sueño. Había un conformismo en el pueblo. Amén. Estaban bien habituados a una manera de conducirse, a una manera de ser. Y los encargados, amén, los responsables de enseñar al pueblo, habían caído de igual manera en ese conformismo, en esa mediocridad de no darle tanta importancia, tanto valor a nuestro Dios, ni a su palabra, ni a las instrucciones que Él constantemente daba y en su momento dio por boca de Moisés, y constantemente venía a recordarles por sus profetas para que anduvieran por el buen camino, que anduvieran en la ley de Dios, en la instrucción de Dios, y constantemente ellos se apartaban de nuestro Dios. Y una vez más, los responsables de guiar el pueblo, amén, habían caído en una mediocridad, y lejos de guiarlo, lejos de enseñarlo, se conformaban, y como que se encontraban tanto el pueblo como los enseñadores en un mismo sentido, pero no agradaba a Dios, ni el pueblo ni los que enseñaban al pueblo. El resumen más o menos de lo que hablábamos la semana pasada, meditábamos en Jeremías, y decía más o menos así: Dios por boca de Jeremías declaró que su corazón estaba quebrantado. Dios declara por boca del profeta que su corazón estaba irritado. Amén. Pues tanto el profeta, dice Dios, como el sacerdote, dice, eran impíos, eran pecadores. Dice, pues aún en su casa, ni la casa de Dios habían respetado. Dice, pues aún en la casa de Dios, dijo el Señor, hallé la maldad del profeta y del sacerdote. Los que tenían que poner el ejemplo, amén, los que tenían que liderar y pastorear al pueblo, ellos mismos habían caído en maldad, amén, y habían cometido maldad en la casa de nuestro Dios. Sigue diciendo Jeremías, dice, hacían errar al pueblo, había torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, eran deshonestos, amén, fortalecían las manos de los malos. Lejos de reprenderlos, le daban por su lado a los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. O sea que andaba el pecador y el malo en la maldad, en su pecado, y lejos de hablarles duro, de hacerlos volver a Dios, les consecuentaban lo que andaban haciendo y no quebrantaban su corazón para que se volviesen a nuestro Dios. Alentaban a los malos para que no se arrepintiesen de sus pecados. Dice el Señor, y llegó a compararlos, dice, yo he visto los desatinos, dice, de Samaria, dice,
en los profetas de Baal, dice, pero mis profetas, dice, fueron aún peores. Dice, vinieron a ser como los moradores de Sodoma y Gomorra. Así de perversos los comparó el Señor a sus profetas, a los sacerdotes del pueblo de Dios, amén, a los encargados, a los responsables. Dijo, vinieron a ser iguales de perversos, amén, como los moradores de Sodoma y de Gomorra. Alimentaban al pueblo con vanas esperanzas, con esperanzas que no eran ciertas, que eran vacías, o sea, estaban llenas de vanidad. Hablaban visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Y a los que irritaban con Dios con su maldad, estos profetas, lejos de reprenderlos, dice que atrevidamente los profetas, a aquellos que irritaban a Dios, los profetas le declaraban paz. O sea, le decían, lo que tú estás haciendo no está malo, no solo no está malo, en nombre de Dios, Dios te va a dar paz a tu corazón. Y a los que andaban tras la necedad de su obstinado y de su terco corazón, estos profetas les decían, no te preocupes, no va a venir mal sobre vosotros. Todo está bien, andas mal, pero no andas tan mal como para que te venga un mal sobre ti. Luego dijo el Señor, ahí mismo en Jeremías, dijo, si estos profetas, si estos hombres de Dios hubieran estado en mi secreto, hubieran estado en verdad en mi consejo, si estos hombres de Dios hubieran estado en mi presencia, hubieran en verdad comunicado mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estos profetas, dice el Señor, aun sin embargo, como no estaban en mi presencia, como no estaban en mi consejo, como no estaban en mi secreto, en mi intimidad, amén, hablaban mentiras en mi nombre diciendo, soñé, amén. Pero el Señor les reprochaba y los reprendía diciéndoles a estos profetas, ¿hasta cuándo va a estar la mentira y el engaño en sus corazones? Dice, ¿no se ponen a pensar cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí? O sea, ellos eran cómplices de por qué el pueblo no volvía a Dios, no hacía lo bueno, no buscaba a Dios, no perseveraban en el Señor. Ellos eran la causa y dice, ¿no se ponen a pensar que son ustedes los que hacen que mi pueblo se olvide de mí y de mi nombre por ir en pos de dioses falsos, por ir en pos de lo que les dice su corazón? Pues profetizan sueños mentirosos, sueños imaginarios, dice, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, con sus presunciones. Pero luego Dios permitió eso, decíamos la vez pasada, pero todo se estaba encaminando y se estaba preparando, amén, para que esta vez ya no viniera la palabra de Dios a través de un profeta, amén, esa palabra que es como un fuego, como un martillo que quebranta la roca, decía el hombre de Dios Jeremías. Todo lo preparó para que esa palabra una vez más ya no viniera a través de un hombre, sino para que esta vez esa palabra se hiciera carne. Así es, aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era el logos, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, pero se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, amén. Y esa palabra vino a nosotros en Jesús, y Jesús era el portador de esa buena nueva. Jesús mismo era la buena nueva. Así es, aleluya. Él es el camino, la verdad y la vida, el maestro por excelencia. No un maestro como estos profetas, estos enseñadores, sino ahora sí la palabra misma, encarnada en Jesús, venía a hablarle directamente al pueblo. Y este maestro por excelencia tomó a 12 aprendices, a 12 alumnos, a 12 discípulos,
y comenzó a enseñarles. Y en su momento se cumple lo que acabamos de leer. Los discipula, los enseña, comienza a revelarles el reino de los cielos, que aprendan ellos ahora a estar en la intimidad, que aprendan ellos ahora a caminar en el consejo. Siempre ha sido el deseo de Dios que su pueblo, que sus hijos, que su iglesia camine en el secreto de Dios, en la intimidad de Dios, en la presencia de Dios, para poder ser usados por Dios y poder declarar la voluntad de nuestro Dios. Así es, aleluya. Toma a estos 12, pero para que se cumpliese lo escrito en los profetas y en los salmos, uno, el que lo traicionó, el hijo de perdición, tenía que perderse, Judas. Amén. Pero los otros 11 cumplen el propósito y llega el momento donde el Señor dice en Marcos, conforme a lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos y en Moisés, tuvo que padecer, tuvo que morir en manos de pecadores, pero iba a resucitar. Amén. Y resucitó el Señor y ahora sí los toma y viene a ellos y ahora sí les dice: id a las naciones y hacer discípulos. Así es, aleluya. Ahora se había llegado el momento para que estos estudiantes empezaran a poner por obra, para poner en función el ministerio para el cual habían estado siendo enseñados, el ministerio, la obra para el cual habían estado siendo discipulados, instruidos. Ahora los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, los demás, ahora el papel de ellos iba a ser una especie como de maestros. Ahora ellos habían sido en esa gran comisión de Jesús, siendo enviados después de haber caminado 3 años y medio con el Maestro, con Jesús, habiendo sido instruidos de muchas cosas, de muchas maneras, todo lo relacionado al Evangelio y al reino de Dios. Ahora ellos tenían que ir y cumplir el propósito de Jesús, la voluntad del Padre en Jesús, enviándolos a ellos a ser discípulos en todas las naciones y a todas las gentes, dice el Señor. Ahora era el turno de estos discípulos, amén, poner el ejemplo y anunciar y enseñar por las naciones lo que ellos mismos habían sido testigos. ¿De qué fueron testigos? Fueron testigos del amor, de la misericordia y de la compasión de nuestro Dios. Amén, así es. Ellos vieron la congruencia y la coherencia con la que Jesús se conducía. No había, ¿por qué digo congruencia y coherencia? Porque no había contradicción entre lo que él hablaba y lo que Jesús decía. Amén. Para el falto de entendimiento quizás sí, porque de una manera muy carnal, muy secular, miraban a Jesús siendo juzgado y casi crucificado, y dice el Señor que le iban a gritar: médico, cúrate a ti mismo. A muchos sanó y no se puede salvar a él mismo. Pero el que expresa eso es aquel que te decía hace rato, que no está en el secreto, en la presencia, en la intimidad, en el consejo de Dios, y no sabe y no entiende la voluntad de Dios. Pero Jesús sabía que era necesario que él padeciese de la forma que él padeció. Así es. Amén. Lucas lo expresa de otra manera. Te invito a que leamos Lucas, igual casi al final del Evangelio de Lucas. Es el A24, 47 Gloria a Dios, y amén. 48 dice así en el nombre del Señor, hablando Jesús. Voy a leer desde el 43, 44. Y les dijo, hablando de Jesús a sus discípulos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice: entonces les abrió el entendimiento Jesús a ellos,
para que ahora sí comprendiesen las Escrituras. ¿Se dice así su Biblia? Entonces, ¿qué hace Jesús con sus discípulos, con sus aprendices? Les abre el entendimiento para que todo aquello que no alcanzaban a comprender, a ver, que a veces eso que no alcanzas a ver y a comprender da lugar a la duda, empieza como a apagar la fe. Cuando estás con un corazón dispuesto, el Señor te abre el entendimiento, así como lo hizo con ellos, para que comprendamos las Escrituras. Y en el 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el 47, Lucas lo expresa con unas palabras diferentes, pero es similar a lo que Mateo dice cuando les dice ir y hacer discípulos. Lucas dice, y que se predicase, Jesús hablándole a sus discípulos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Que es un testigo. El nombre de Dios lo dice en una de sus cartas, lo que vimos y oímos, eso testificamos. Lo que ellos vieron y oyeron en Jesús, ahora ellos podían dar testimonio, podían declarar. Y Lucas dice que él les dijo lo mismo que dice Mateo, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Lucas dice que mandó a que se predicase, amén, en su nombre, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Esa es la gran comisión, amén, de los discípulos, ahora que iban a empezar a discipular a aquellos que no conocían, que no sabían de Jesús. Ahora ellos, en un papel de maestro, iban a ir a las naciones, iban a ir a las gentes, amén, a enseñarles. Y la palabra predicar, amén, también significa anunciar, amén, declarar, dar la palabra, amén. Ahora era el trabajo de ellos, amén, seguir la instrucción, el trabajo, la labor, la función de su ministerio era anunciar, proclamar, decirle a la gente, vuélvanse a Dios, eso es arrepentirse, vuélvanse a Dios, amén, y Él, que es bueno, que es perdonador, los va a perdonar. Si ustedes se vuelven a Dios, Él se ha proveído un cordero. Ya no hay una enemistad. Dios ya no les va a dar conforme a sus obras. Eso es el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, y en esto se hizo manifiesto el amor de Dios, en que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, aleluya. Enviar a sus discípulos a declarar el arrepentimiento o que se vuelvan a Dios y decirles, Dios los ha perdonado. Eso es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque debido a nuestra manera de ser, nosotros teníamos una condenación eterna. Ya había un juicio, había un caso, amén, con acusaciones en contra nuestra por nuestra manera de ser, amén. Y ya estaba declarado un juicio, una condena que tú y yo íbamos a pagar, amén, porque habíamos sido encontrados culpables de ser pecadores. Así es, amén. Habíamos ofendido a Dios, habíamos pecado contra Él, amén. No nos interesaba nada relacionado con Dios, por lo tanto lo lógico era un juicio con una condenación. Pero a pesar de haber sido encontrados, Dios decide amarnos, y Él, teniendo que hacer justicia y condenarnos, decide en ese amor amarnos y envía a Jesús y pone en Él todo ese juicio, toda esa ira, para que sea Jesús el que tome ese lugar
Y en Jesús es que vemos el amor de Dios en nuestra vida. Amén, así es, aleluya. Una de las cosas importantes que tú y yo debemos entender y comprender, una es, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Sabemos muchas cosas sabemos, especialmente los que ya estamos avanzaditos de edad, sabemos muchas cosas, pero no lo sabemos todo. Todavía hay mucho por aprender. Mucho por aprender. Se llevaron a los niños, pero iba a utilizar a Isaí y a Jason. Ahorita ellos tienen 16 años y andan con la espinita de querer aprender a manejar. Y yo les iba a preguntar, pero te lo hago a ti la pregunta. Si ellos tuvieran que escoger un maestro, o tú como papá de tus hijos, que van a aprender a manejar, Amy ya sabe manejar ahí. Soy yo. ¿Quién te gustaría que enseñara a tus hijos que fuera su maestro, que les diera instrucciones para aprender a manejar? Un maestro, un chofer, que tiene la licencia suspendida porque se pasa altos, porque no obedece a las leyes de tránsito, porque siempre va a alta velocidad, porque tiene muchos tickets. Porque tú has visto que en su primera lección la mamá le dice, no, tú nomás dale para adelante y tú nomás cuídate que no te vea el policía, pero tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras. Eso va a ser un maestro. O un maestro que lo va a hacer conciencia de la responsabilidad que está adquiriendo, de lo que significa agarrar un vehículo, lo que significa obedecer las instrucciones, las leyes, el porqué de ellas, por qué no ir a alta velocidad, por qué del cinturón y todo lo que gira alrededor de aprender a manejar. ¿A quién escogerías para que enseñara a tu chiqueado? Es lógico, ¿no? Es lógico. Obviamente no vamos a escoger a alguien que tiene la licencia suspendida, que no respeta leyes, que anda como cree él que se debe de andar, versus alguien que sí lo hace. Así es, aleluya. De igual manera tú y yo, espiritualmente hablando, hermanos, debemos entender una cosa: no lo sabemos todo. Y está hasta cierto punto en nuestras manos. ¿Quién quieres que sea tu maestro? ¿De quién quieres ser tú un aprendiz? ¿De quién quieres ser tú un discípulo? ¿De los que fueron ya nuestros maestros? La experiencia, la cultura, tus papás, la vida, incluso nosotros mismos, o que Jesucristo sea nuestro maestro en lo relacionado a las cosas del Señor. Jesucristo. Lógico. A pesar de que el mundo nos decía, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Así es. ¿Cierto o no? Así es. Hermano, yo te conozco, pero no mucho, pero tú te conoces más de lo que yo te conozco a ti. ¿En serio tú quieres ser el arquitecto de tu propio destino? Yo te lo he dicho antes, a veces no pagan ni los biles a tiempo. No pagamos los biles a tiempo, no hallamos la llave del carro o de la casa, se te pierde algo y te desesperas y caes en un caos y te pones nervioso y empiezas a gritar y empiezas a hacer todo un pancho, un drama pero tú quieres ser el arquitecto de tu propio destino. ¿Es en serio? ¿Tú quieres gobernar tu vida y tú quieres escucharte a ti mismo? Creo que no nos conviene. Creo que es un poquito lógico reconocer que no somos lo que pensamos que somos. Amén. Ahorita lo vamos a ver en la palabra, pero sin duda, hermano o hermana, amén, sin duda, es menester, nos conviene saber y entender que estamos más seguros en Jesús. Así es, aleluya. Que nuestra alma es mejor y va a ser más bien guiada y pastoreada en Dios. Así es. Nada más te voy a decir una cosa, pero para que eso suceda, hermano o hermana, tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Así es, aleluya. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Tenemos tú y yo que dejar que Dios en verdad sea Dios en nuestra vida. Así es, así es. ¿A qué voy con eso? Yo te lo he dicho antes. No podemos jugar esa relacioncita a convenenciera con nuestro Dios, donde tú quieres tener un maestro, un enseñador, como los que hablábamos aquí, que tú puedes manipular. Ve toda la lista que te leí de los maestros, pero la misma Biblia dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, tanto los profetas como el sacerdote estaban mal y eran culpables, pero el pueblo también. O sea, el pueblo no podía esconderse detrás de una victimización y decir, bueno, yo sí quería, pero ellos nos enseñaban mal. No, al pueblo también les sabía que no los reprendieran y los corrigieran. Gustaba, amén. A ellos les gustaba, ellos disfrutaban. Para ellos era beneficioso, era muy conveniente tener unos maestros así que los dejaban hacer lo que quisieran sin que los reprendieran de que andaban haciendo lo malo. Así es, aleluya. Y hoy en día, hermano o hermana, no es la excepción. Hoy en día queremos escoger una iglesia donde prácticamente se nos enseña a un Dios que yo soy su Dios de Dios. O sea, yo le digo a Dios cómo se hacen las cosas. Yo la otra vez te decía, sí Señor, pero tú me das tu instrucción, tu consejo, tu mandamiento, lo que tú quieres de mí, pero los planetas se tienen que alinear, tiene que ser un día si lo siento, si hay química, si quiero, ¿qué voy a obtener al cambio? Ese es el Dios que tú y yo queremos servir. El Dios que tú y yo queremos manipular, el Dios que nosotros queremos comprar diciéndole, Señor, si yo te doy una ofrenda esta vez un poquito más, ya tengo permiso para hacer lo que yo quiera. Wow. Son otras palabras, no queremos o no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Así es. No dejamos que Jesús sea Señor y Rey, Señor y Cristo en nuestra vida. Queremos todavía nosotros ser señores y Cristos en nuestra vida. Santo Dios. Amén. Queremos todavía nosotros tener la batuta, tener el control, querer nosotros gobernar. Pero ya te dije, hermano, por amor a tu alma, es menester, nos conviene espiritualmente hablando, no querer ser el barro y el alfarero también. Permitamos que Dios sea el alfarero. Sí, Amén. Que Jesús sea nuestro buen pastor. así es. En su momento Jesús les pone el ejemplo y el hermano Ale lo platicaba y lo compartía. La otra vez yo lo leía también cuando nuestro Señor Jesús se ciñe, amén, y le lava los pies y les dice a sus discípulos, ejemplo os he dado. Amén. Y vayan y ustedes ahora hagan lo mismo. Nos conviene espiritualmente hablando tener un pastor así. Sin duda, Jesús pagó el precio de la salvación en la cruz del Calvario. Sin duda. No, eso no se puede cuestionar. Jesús pagó el precio de la salvación y por eso somos salvos. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero la Biblia me enseña que ahora hay un precio de un discípulo o del discipulado y eso lo tenemos que pagar tú y yo. ¿A qué voy con eso? No lo agarres contra mí. Pero el Señor vio en su momento a alguien que se le acercó al Señor y le dijo, Señor, permite que yo vaya contigo. Y el Señor le dice, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas. Y yo no sé qué Dios vio en el corazón de este hombre para que el Señor le dijera, pero te anticipo y te digo de una vez, no te la voy a endulzar. El Hijo del Hombre no tiene ni en qué recostar su cabeza. Quizá el Señor vio la intención de él porque él lo quería seguir. En otro momento otros lo querían seguir. Señor, te sigo, pero déjame ir a hacer otras cosas que tengo que parecen ser más importantes que seguirte por el momento. Me gustaría obtener los beneficios de seguirte, pero déjame nomás hacer lo que yo considero prioridad y más importante. Y el Señor dijo, cualquiera que no es digno, amén, de dejar padre y madre, amén, esposa, hijos, por mí, no es digno de mí.
Aquel que no deje a sus hijos por mí no es digno de mí. ¿En qué lo vimos? Abraham. Abraham llegó un momento que Dios quiso ver cómo estaba su corazón y prácticamente le hace la prueba donde dice: Abraham, quiero ver si me amas más a mí o amas más a Isaac. ¿Así? Y con todo el dolor de su corazón, sin duda, pero con esa confianza en Dios, Abraham le demuestra a Dios que en verdad su corazón estaba bien posicionado y que lo amaba más a él porque obedeció a la voz de Dios que al mismo Isaac. Y tú y yo hemos sido llamados a eso. Ese es el costo de ser un aprendiz, de ser un discípulo de Jesús. Con eso no estoy diciendo para que te ganes la salvación. Una vez más, la salvación es tuya, Jesucristo. Pero para ser discípulos de Jesús, dijo el Señor que teníamos que renunciar a nosotros mismos, tomar una cruz y seguirlo. ¿Cierto o no? ¿Sí dijo él? Sí. Entonces, no es como a veces nos quieren enseñar que el evangelio, que la iglesia es puro bienestar y porvenir. No es así. La iglesia, el evangelio, la palabra de Dios, sí habla de un bienestar y de un porvenir. Jesús constantemente lo habló de un bienestar y de un porvenir para sus discípulos, pero no estaba en este mundo. Les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estén. Así es. Sí hay un bienestar, sí hay un porvenir, pero no es el que tú y yo, en la necedad de nuestro corazón, nos queremos imaginar. Así es, aleluya. Dios, en ese cuidado, desde un principio, ha querido que el hombre en su corazón entienda esas cosas. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cumpliendo también su papel como maestro, siendo discípulo de Jesús, escribe a los filipenses, y te invito a que leamos las palabras de un discípulo, de uno que fue enseñado también por Jesús, amén, que estuvo en lo secreto, en la presencia, en el consejo, en lo íntimo de Jesús, y fue enseñado por Jesús. Y mira lo que él declara, o que el Espíritu Santo usa a Pablo para declarar en su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Es una parte bien conocida por nosotros, pero esta vez quiero que tú y yo la leamos un poquito detenidamente, y quiero que veamos el cuidado de Dios y el encargo que está haciéndole a su iglesia para que su iglesia logre poner su corazón en el lugar correcto. Amén. Para que la iglesia no se deje llevar por una emoción, por un sentimiento, para que el corazón de la iglesia no sea arrastrado por una falsa enseñanza. Amén. Y se encuentre lejos de hacer la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y Dios usa a Pablo para enviar una carta a los filipenses, donde Dios quiere expresar cuál debería ser el corazón de la iglesia y cómo debería la iglesia, una vez más, posicionar su corazón. Dice así, 2:1, en el nombre de nuestro Señor Jesús: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice otra versión, por tanto, si hay alguna razón o un motivo en Jesús o de Jesús, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, le da una lista de cosas, amén, donde le dice: examínense y vean ustedes si hay algo que los motive, hay algún consuelo de amor, hay comunión en el Espíritu, hay afecto entrañable, alguna misericordia. Dice: completad mi gozo. Hi, Timmy. Completar mi gozo, dice, haciendo una cosa, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unidos, o sea, unánimes, de un solo ánimo.
Eso es ser unánimes, de un solo ánimo, sintiendo una misma cosa. ¿Qué le está diciendo Dios a los hermanos, a la iglesia de los filipenses? Dice, completen el gozo del hombre de Dios. Amén. Si hay un consuelo, si hay un motivo, si hay una comunión en el Espíritu Santo, pero encuentren razones, motivos, si sienten un afecto entrañable, misericordia, dice, sigan agregando gozo, completen ese gozo. Y hagan una cosa más, todos los hermanos, toda la iglesia, empújense en su corazón, dice, sintiendo lo mismo, teniendo todos el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que nuestro motivo, dice el 3, no sea la contienda y la vanagloria. Así es. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. No sean movidos, que no sea la razón, que no sea el motivo ni la contienda, o sea, el pleito para querer demostrar que es mejor que el otro, o por vanagloriarse, por querer gloriarse a sí mismo. Gloriarse a sí mismo es vano, es vacío, no tiene valor, por decir así. El que yo crea que soy algo, aún en Cristo, no soy nada. Así es. Amén, es vanagloria. Entonces dice, no hagan, no sean motivados por la contienda o por la vanagloria. Antes bien, ¿cómo dice que debe ser el corazón? ¿Cuál debe ser la razón, el motivo? ¿Cuál? Con humildad, estimando. Amén. O sea, hermano José, quiero poner una cocina, denme un estimado. Y él me dice más o menos el valor. Estimando cada uno a los demás, valorando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. ¿Cómo nos está diciendo que seamos? No hagamos las cosas por vanagloria, Así por es. creernos más, por mi gloria, por mi orgullo, por lo que, para que digan que el hermano esto, la hermana esto, ¿te fijas? No. O por contienda, por pleito. No, yo ahorita le voy a demostrar al hermano esto, a la hermana esto, que yo soy más acomedido y que yo sé hacerle la barba al hermano y yo sé hacerle la barba al pastor. No sean esos sus motivos. Que sus motivos sean, dice, con humildad, estimando, amén, cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nos está invitando que en esa humildad veamos a los demás como más que nosotros. Una vez en su momento alguien quiso definir la humildad y dijo, humildad no es pensar menos en nosotros mismos. Perdón, humildad no es pensar menos de nosotros mismos. O sea, no, humildad no es que pienses, yo soy menos, pobrecito de mí, no, sino es pensar menos en nosotros mismos. Hay que pensar en los demás. Amén. Ponernos en los zapatos de los demás. Y no solo eso, dice que tengamos en mayor valor a los demás que nosotros. Pero por naturaleza, fíjate, por naturaleza, conforme a los maestros del mundo, la radio, la tele, la televisión, la cultura, incluso nuestro malvado corazón, por naturaleza, yo soy de Nayarit y soy mejor que tú. Mi apellido Pérez y Pérez es mejor que Vázquez, lógico. ¿No? Yo sé cocinar esto y por lo tanto tú no eres nada. Yo tengo este título y ¿tú qué? ¿Me explico? Bien fácil tú y yo podemos caer en ese pensamiento y dejar que nuestro corazón sea arrastrado por un concepto más alto de nosotros mismos que los demás. Pero la palabra de Dios dice que no caigamos en eso. Así es. Parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus enviados, a sus aprendices, a sus discípulos, es que ellos ahora fueran. ¿Cuáles eran las tres R's, amor? Repeat. ¿Cuáles? ¿De verdad? O en otras palabras, que hicieran lo que ellos vieron en Jesús, los discípulos, y lo tenían que repetir. Amén.
Ahora ellos tenían que ir, y así como Jesús los sirvió, ahora ellos servir a la iglesia, y ahora ellos estaban invitando a la iglesia. Dijo el hombre de Dios Pablo en su momento: haya pues en vosotros este sentir también que hubo en Cristo Jesús. Amén. Sed imitadores de mí, dice en otra parte, así como yo soy de Cristo. Así digo. Amén. Seguimos leyendo al 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué entiendes cuando dice eso? No mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, que no seamos egoístas, sino cada cual también por lo de los otros. Amén, así es. Y luego hace una invitación. Esta invitación es preciosa. Haya pues en vosotros, fíjate la palabra de Dios para tu vida, para mi vida. La invitación a la iglesia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate la invitación que te hace, iglesia, hermano, hermana. Si tú has recibido el perdón de Dios y has vuelto tu corazón a Dios, y en verdad quieres aprender de Dios y eres un aprendiz, un discípulo de Dios, este consejo es para ti. Así como lo vimos en Cristo, ese sentir, esa manera de ser, de conducirse, adóptala, sé como Él. Empuja tu corazón que sea como Jesús, no que sea como lo que ves en la tele o como lo que vemos en la calle en los amigos. Oh, yo también quiero ser así de presuncioso y quiero andar así porque me gusta cómo esta persona humilla a la otra, y luego se le ve como la autoestima y la confidencia que tiene. No, haya pues en vosotros, a la iglesia, este sentir que hubo en Cristo Jesús, humildes, amén, el cual dice, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por esa razón Dios, amén, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sigo leyendo el 12. Y vamos otra vez a entrar en materia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, como siempre habéis atendido y puesto por obra la instrucción, no solamente con mi presencia, como cuando yo estoy, dice, sino ahora mucho más que no estoy. Y da un consejo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Santo Dios. Una enseñanza más que es agregada de un discípulo de Jesús, ahora en forma de maestro, con una doble función, siendo discípulo de Jesús, todavía aprendiendo de Jesús, pero también cumpliendo el ministerio como maestro. El hombre de Dios Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué entiendes tú por ocupados? Ayudémonos, edifiquémonos. ¿A alguien que quiera? Cuando viene Dios y a través del Espíritu Santo te dice: hermana Lisa, ocúpese de su salvación con temor y temblor. Ocuparse, funcionar, fíjate lo que voy a decir. Ocuparse es funcionar de una manera determinada. O sea, no estás como claudicando, voy, no voy, si puedo, si quiero, no, hoy sí, mañana no. Ocuparse es funcionar de una manera determinada en un encargo. Ocuparse es obrar, trabajar, activar o ser activo constantemente. Ocuparse es invertirse a sí mismo en un propósito, con un propósito. Ocuparse es ofrendarte en cuerpo, alma y espíritu. Eso es ocuparse. Es dedicar
nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra alma a ese llamamiento y a ese mandamiento. Cuando dice el apóstol de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está diciendo que te inviertas para que te ganes tu salvación. No está, ni yo estoy diciendo eso. Lo que está diciendo es que lo que tú eres, lo que tú tienes, te inviertas en tu salvación para que demos esos frutos de que ya no soy yo Dios, sino que ahora Dios es Dios en mi vida. Así Le es. dijo Jesucristo a Pedro, lo puedes leer en uno de los evangelios, no me acuerdo ahorita. Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías, tú te ceñías y ibas a donde tú querías. ¿Cierto o no? Le dijo el Señor a Pedro. Amén. Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías, te vestías y ibas a donde tú querías, pero ahora otro es el que te ciñe. Hermano, cuando tú y yo andábamos en el mundo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, cuando tú eras tu propio Dios, tu propio Señor, tú hacías lo que tú querías. ¿Cierto o no? ¿Sí? Hasta tu apodo daba testimonio de eso, ¿no? En algunos de nosotros, pues. Así es. Pero ahora, hermano, en Cristo, en el Evangelio, amén, hemos sido comprados. Ahora otro es nuestro Señor. Otro es el que me ciñe. Otro es el que me viste. Otro es el que me dice a dónde voy, a dónde puedo ir, a dónde no puedo ir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es, aleluya. Ya no más podemos andar como nosotros queremos, o conducirnos, o vestirnos, amén, espiritualmente hablando. No estoy hablando de tu vestimenta, sino espiritualmente hablando, sino que ahora nuestra vida le pertenece a Él. Así es. Amén. Una vez más, ocuparse es funcionar de una manera determinada, invertirnos a nosotros mismos en un propósito, con un propósito. ¿Invertirte en qué manera? A ti mismo. Estamos de acuerdo que todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Tú y yo, nadie tiene, no, yo no, hermano, yo tengo 25 horas al día. Tú tienes 24 y yo 24, ¿cierto? Así es. Tú tienes un cuerpo, un alma, un espíritu, un centro de operaciones que son tu corazón. Casi todos estamos al parejo en eso, ¿no? Amén. Y tú y yo, todos los días, tú lo inviertes en lo que tú quieres. Hoy voy a ver algo en YouTube para aprender algo, para perder el tiempo. ¿No? Voy a ver qué está pasando con Lady Gaga, porque de alguna manera, no sé, como que de alguna manera influye en mi vida que yo sepa qué le pasa a Lady Gaga. Ando con las mañaneras, es bueno saber qué está pasando en México. Entonces tú con tu tiempo, con tus emociones, con lo que tú eres, tú decides en qué lo ocupas, ¿cierto o no? Así es. Con eso no estoy diciendo, hermano, que nos vayamos a un monasterio, a un convento y que tenemos 24, no. Pero que tú y yo seamos unos buenos administradores de esos talentos que Dios ha dado, y agarrados del consejo, de la instrucción de Dios, cuando dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, que veamos nosotros, que pensemos cómo estamos ocupándonos y cómo estamos invirtiendo lo que tenemos, lo que somos, y si en verdad lo estamos ocupando para nuestra salvación. Todos trabajamos, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos, pero siempre hay un momento donde en verdad tú decides, leo la palabra o hago otra cosa. Sí, si el domingo voy a la iglesia, ¿para qué no la palabra? Santo Dios. El domingo voy a alabar a Dios, ¿para qué alabo a Dios? Mejor voy a irme ahorita a una de Chente porque ando así en el monte. El mundo, traigo una nota aquí de balance, el mundo en la vanidad de su mente, precisamente ese es su enfoque, el bienestar y el porvenir, pero sin Dios. Amén. En otras palabras,
todo lo que es, todo lo que tiene, lo invierte el mundo. El que no conoce a Dios, amén, el que no tiene la sabiduría de Dios ni el temor de Dios, usa todo lo que Él es en busca, en son del bienestar y el porvenir personal. ¿Cierto o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso éramos tú y yo antes de venir al Señor. Vivíamos para nosotros mismos y nuestra meta, nuestro enfoque era nuestro bienestar, nuestro porvenir. Pensábamos en nosotros mismos. Amén. Pero eso es sin Dios. Pero ahora, como discípulos, como aprendices, como cristianos, como hijos de Dios, ya no pensamos así. Amén. Ya no nos invertimos de esa manera. Ahora nuestro corazón, amén, lo ocupamos, amén, para invertirlo, para ocuparnos en nuestro Señor y Salvador y lo que gira alrededor del reino de los cielos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, echa mano de la vida eterna. Amén. Sigo leyendo. A 2:12 fue lo que leí. Por tanto, amados míos, iglesia, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es, aleluya. Oh, ya entendí la Biblia. Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. O sea que si yo me voy a la casa y me siento en el sofá a ver un maratón de Netflix, voy a esperar a que Dios en su momento ponga en mí el querer como el hacer. ¿Funcionará así? Cuando dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, está hablando que si tú, te lo dije hace rato, si tú entiendes y estás consciente, yo soy el barro, amén, yo no quiero ser el arquitecto de mi propio destino, yo necesito un Señor, yo necesito un Redentor, yo quiero que Dios sea Dios en mi vida, y tú te empujas tu corazón a la disposición de Dios, entonces ahora sí, en una manera congruente, Dios ahora sí en tu corazón va a animar, va a poner más el querer como el hacer, porque Él va a añadir razones, motivos para que tú y yo sigamos perseverando. Pero tú y yo tenemos que ocupar nuestro corazón, poner nuestro corazón disponible como un aprendiz. Tú no vas a la escuela y bueno, que el maestro me enseñe y que el maestro me motive, y yo no sé cómo le va a ser el maestro. En mi casa me dicen que soy bien burro, que soy bien menso, yo no entiendo nada, yo no soy aplicado, a mí no me gusta estudiar, y si usted es buen maestro, usted va a hacer que de alguna manera mágicamente todo suceda. No es así. En México se usaba mucho esto, y ese muchachito es bien aplicado. Sí, está familiarizados con esa, bien aplicado. Y yo siempre en mi mente dije, bien aplicado es bien listo, es bien inteligente. No, la misma palabra lo dice, es bien aplicado. O sea que él se aplica, él se dedica, él se invierte, él trabaja, él lee, él estudia, él se desvela, se quema las pestañas, era la palabra que usábamos. Él se aplica a lo que él quiere y por lo tanto va a tener un resultado. Mientras había alguien aplicando su vida, aplicando lo que él era en querer aprender, yo quería andar jugando trompos, canicas, alcanzadas, correteando a las muchachitas. ¿Cómo iba yo a aprender si yo me estaba aplicando a otras cosas? Pero el aplicado al estudio, lógicamente iba a tener un resultado diferente, ¿verdad? Pues así son las cosas del Señor. Amén. Sigo leyendo. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones ni pleitos, otra vez. Así es. Amén. Una vez más, hacerlo todo sin murmurar, sin andar de habladores, hablando a las espaldas de los demás y sin pleitos.
con un propósito, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El 16. Asidos o agarrados o tomados, ¿de qué? De la palabra de vida. Asidos, tomados, bien agarrados, arraigados de la palabra de vida. ¿Y quién es esa palabra de vida? Te dije al principio, ya Dios no iba a usar la palabra para enviarla a través de un profeta, sino que ahora la misma palabra que creó todas las cosas se iba a encarnar, y esa misma palabra ahora vino en Cristo Jesús, y Jesús es la palabra misma. Amén. Y dice, agarrados tú y yo de Jesús, de esa palabra de vida, para que el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo en verdad pueda gloriarme de que no hice las cosas en vano, ni de que trabajé en vano, sino que ustedes en verdad, filipenses, van a dar fruto del trabajo que se hizo en ustedes, para gloria de Dios Padre, y para que ustedes sean una iglesia irreprensible y sin mancha. Así es. Sí, hermano Osvaldo, pero eso era para la iglesia de Filipenses. Ahora las cosas son diferentes. El Espíritu de Dios, hermano, ha estado hablando de varias maneras aquí en Nuevo Mandamiento y en Monterrey, para que analicemos nuestro corazón como iglesia. Así es. Y precisamente hace unos días meditaba yo en la palabra de Dios, y yo decía, si viniera el ángel del Señor y trajera una palabra a la iglesia de California, ¿cuál sería la condición del corazón de la iglesia de California? ¿Cuál sería en verdad? O sea, van muy bien, todo lo hacen muy bien, todo lo hacen para la gloria de Dios, están muy, todo. Sin duda el Señor encontraría cosas que no estamos haciendo bien. Pero para eso es este momento. Y parte del fruto de que tú te estás ocupando en tu salvación, hermano, hermana, es que hoy, en tu corazón, te propusiste apartar un tiempo para venir a este lugar. Así Amén. es, aleluya. Es parte de ocuparse, es parte de lo que hablamos ahorita. Dios puso en ti el querer como el hacer. Amén. Ahora yo te invito, hermano, hermana, yo te invito a que sigamos perseverando, insistiendo, sigamos poniéndonos disponibles a la mano de Dios, y veamos cómo Dios nos habló, nos susurró al oído. Y si algo me llevo yo esta noche de las cosas que hemos hablado, es esa: meternos en la intimidad, en los secretos, en la presencia, en el consejo de Dios, para ser utilizados, para ser discípulos, aprendices de Dios, y en su momento cumplir el llamamiento y el mandamiento para el cual Dios nos quiere utilizar en ese propósito eterno en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos que nos miran en la televisión, de igual manera Dios te bendiga. Mi deseo no es palabrería, el deseo de este ministerio es que encontremos todos una palabra en nuestro Dios de edificación, una palabra que nos motive, una palabra que nos empuje, una palabra que nos acerque más a ese propósito para el cual hemos sido llamados. Y una vez más, ojalá de todo corazón en esta tarde hayas tú de igual manera encontrado esta palabra, igual para ti, hermano o hermana. Ojalá Dios no haya sido yo, sino haya habido ese diálogo que te mencionaba la otra vez, del Espíritu Santo con tu alma, con tu ser interior, hablando y trayendo a tu corazón palabras de vida. Amén, para que tú y yo nos agarremos y caminemos, y de una vez más dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a hacer una última oración. Te invito a que nos pongamos en las manos de Dios, a que sea Dios el que siga obrando nuestra vida, que sea Dios el que siga trabajando en nosotros. Amén. Y acuérdate, no para nuestra vanagloria, sino para su gloria, su honra y su alabanza de Él. Amén. Padre eterno, Padre celestial, muchas gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, donde nos permitiste, Señor, venirnos a refugiar en ti, Señor.
Veníamos, Señor, con hambre, con sed, Señor, de tu palabra, de esa palabra viva, de esa palabra eficaz, Señor. Y como siempre, Señor, de una manera fiel, Señor, como algo que te distingue a ti, Señor, tu fidelidad, Señor, has cumplido en nosotros esta tarde. Enviaste una palabra, Señor, sana. Enviaste el pan del cielo, Señor. Esas palabras vivas, Señor, esas palabras que vienen y penetran el alma, Señor. Esa palabra que es fuego, que es un martillo que quiebra la piedra. En esta tarde, Señor, ese es nuestro deseo, esa es nuestra plegaria, nuestro ruego, esa es nuestra oración, Señor. Que tu palabra cual martillo, Señor, quiebre la dureza de nuestro corazón, Señor. Que demos libertad, Señor, a que tú seas Señor y Rey en nuestra vida. Que seas tú, Señor, el que siente, Señor, su trono en nuestro corazón, Señor. Que vengas tú, Señor, a reinar, Señor, nuestra vida, Señor. Que vengas tú a dirigir nuestros pasos, Señor. Que seas tú, Jesús, el Maestro, y nosotros, tus discípulos, los alumnos, Señor. Entendiendo y sabiendo, Señor Jesús, que no lo sabemos todo, Señor. Que hay mucho por aprender, Señor. Que hay sin duda mucho que aprender de ti, Señor. Y mi propósito, mi deseo, Señor, es esta disponibilidad, Señor. Nos damos a ti, nos invertimos a ti, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo ponemos, Señor, a tu disposición. Todo lo ofrendamos y lo dedicamos a tus pies, Señor, para que tú nos uses. Señor, hay muchas imperfecciones, hay muchos errores, Señor. Sin duda, Señor, fue esa la razón por la que nos llamaste, porque viste perfección en nosotros, sino que nos llamaste, Señor, porque viste la vileza que había en nosotros. Nos viste como ovejas descarriadas, Señor, sin rumbo, sin dirección, Señor, vagando por el mundo, Señor, encaminados a una condenación eterna, Señor. Nos viste, Señor, que íbamos en brechas de oscuridad, Señor. No sabíamos ni a dónde nos dirigíamos, Señor, pero íbamos como bueyes al matadero, Señor, encaminados, Señor, a una condenación eterna, Señor.